Chicos, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase. El tema de esta semana es la frase nominal. Comenzamos con el componente sintáctico. Bien. Entonces vamos a trabajar por cuestiones metodológicas. Primero, las dos categorías que funcionan como núcleo de frase nominal y después vamos a ver qué es propiamente la frase nominal. Bien. Entonces trabajamos nombre sustantivo en primer lugar. Vamos a comenzar con la definición. Semánticamente, vamos a decir que el nombre designa seres materiales e inmateriales. El nombre es como una etiqueta que le ponemos a todo lo que hay en nuestro entorno. Si te pones a analizar, todo lo que hay en tu entorno va a tener un nombre, ¿no? Una denominación. Ese es el nombre sustantivo. Sintácticamente, funciona como núcleo de frase nominal y morfológicamente es un lexema variable porque va a admitir la flexión. Admite que se le inserten morfemas flexivos y también admite que se le inserten morfemas derivativos. Pero lo más importante es que admite la flexión, por eso es denominado como lexema variable. Para poder entender mejor qué es el nombre sustantivo es necesario que revisemos su clasificación. El nombre puede clasificarse como propio o común. Va a ser propio cuando se refiera de manera particular, de manera individual a un elemento. Bien, porque los nombres propios individualizan. Estos pueden clasificarse en antropónimos, patronímicos, topónimos y zoónimos. ¿Qué son los antropónimos? Los antropónimos son nombres de personas, por ejemplo, Fernando, Hernando, y dentro de los antropónimos vas a encontrar los hipocorísticos, por ejemplo, de Pilar Pili, de Milagros Mili, de Fernanda Fer, ¿bien? Esos son los hipocorísticos. Los patronímicos son apellidos que derivan de nombres, por ejemplo, de Fernando Fernández, de Hernando Hernández, de Rodrigo Rodríguez. Bien, entonces puedes ver que tiene la terminación es, ¿no? Que es un morfema derivativo. También vas a encontrar los topónimos, que son nombres de lugares. Ya, los topónimos son nombres de lugares. Por ejemplo, Iquitos, Pastoruri. Y dentro de los topónimos hay otra clasificación que pertenece a los nombres de ríos, mares, lagos, son los hidrónimos. Tienes los zoónimos, que son nombres de animales, como ejemplatero, bucéfalo, pegaso, bien, nombres de animales, que también son nombres propios. En cuanto a los sustantivos comunes, vas a encontrar los concretos y abstractos. Se consideran sustantivos comunes concretos aquellos que tienen existencia individual del ser humano, tienen existencia propia. Tú los puedes percibir por medio de tus sentidos. Son individuales cuando se refieren a uno solo, por ejemplo, rosas, alumnos, personas, abejas. Y son colectivos cuando se refieren a un conjunto. Bien, tienes los derivados y los primitivos. Por ejemplo, rosal, alumnado, derivan del individual, ¿no? Por ejemplo, rosal es el conjunto de rosas. Alumnado es el conjunto de alumnos. Cuando comparten el mismo lexema que el individual, lo llamas derivado. ¿Por qué? Porque su formación se ha dado por medio de la inserción de un morfema derivativo. En cuanto a los primitivos son lexemas diferentes, ¿ya? Lexemas diferentes. Eh, por ejemplo, ¿no? De persona tienes gente, de abeja tienes enjambre. Se ha usado un lexema diferente para formar el colectivo. Entonces, ese es un colectivo primitivo. Luego tiene los sustantivos comunes abstractos. Estos sustantivos no tienen existencia independiente del ser humano. Existen porque existe el ser humano. O sea, están en el imaginario colectivo. Hablamos, por ejemplo, de la fe, la esperanza, la educación, los valores, ¿no? Como la solidaridad, la puntualidad, los sentimientos como el amor, el odio, el orgullo. Bien, todo eso entraría dentro de los abstractos.
Es importante que conozcas esta clasificación para que puedas comprender mejor toda la dimensión del nombre sustantivo en el español. A ver, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Nos piden que identifiquemos la cantidad de sustantivos y en el segundo que clasifiquemos. Tienes algunos minutitos.
Muy bien, veamos. A ver, vamos a identificar los sustantivos del primer ejercicio. Tienes característica, tienes quinoa, tienes contenido, tienes estrés, tienes depresión, propiedades, ya está. Y faltó litio, ¿no? Litio también. Entonces, ¿cuántos tenías? Tenías 7. Luego, ejército. Ejército es un sustantivo colectivo primitivo. Relacionamos. La laguna de la Huacachina es un oasis. Huacachina es un sustantivo propio. Arena. Arena es un sustantivo común. Y florería es un colectivo derivado, ¿no? Deriva de flores. Entonces tienes 1C, 2D, 1C, 2D, 3B, 4. Enanito. Bien. Corrobora con tus respuestas. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos a trabajar la otra categoría que funciona como núcleo de la frase nominal y es el pronombre. Bien. Morfológicamente, el pronombre puede ser variable cuando admite flexión o puede ser invariable. Bien. Por ejemplo, ustedes, ese, tuyo, es variable porque tiene flexión. Yo, tú, mi, ti, sí, contigo, nadie, no admiten flexión, por lo tanto se consideran como invariables. Sintácticamente, es núcleo de la frase nominal, desempeña el rol más importante y semánticamente posee significado referencial. O sea, el significado del pronombre va a depender del contexto. La clasificación del pronombre, como puedes observar, es bastante amplia. Tienes los personales, los posesivos, los demostrativos y los indefinidos. Asimismo, vas a encontrar los relativos, interrogativos y exclamativos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y en primer lugar, tenemos los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que hacen referencia a las personas gramaticales. Son la primera, segunda y tercera. Como puedes ver en este cuadro, se han subclasificado como tónicos y átonos. ¿Cuáles son los tónicos? Aquellos que tienen acento propio. Por ejemplo, yo, mi, conmigo, nosotros, tú, usted, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ellos, ellas, sí, consigo. Y los átonos son aquellos que carecen de acento propio. Por ejemplo, me, nos, te, o, se, lo, los, la, las, leles. Esos son los átonos. Estos pronombres átonos, según la ubicación que tengan respecto al verbo, van a recibir denominaciones. Por ejemplo, cuando anteceden al verbo, se van a denominar proclíticos. Si tú dices le entregué, como le está antes del verbo, es un proclítico. Pero, por ejemplo, en entrégame, me está después del verbo. Entonces es un enclítico. Bien, es un enclítico. Por ejemplo, digamos que yo tengo se lo dije. Se y lo son pronombres personales átonos. Como están antecediendo el verbo, van a ser llamados proclíticos. Y si yo tengo dímelo, me y lo aparecen pospuestos al lexema, van a ser llamados enclíticos. Bien, están pospuestos al lexema. ¿Qué es eso?
Eso es lo que te mencionan aquí. Y como puedes ver, estos pronombres van a cumplir diferentes funciones a nivel de la oración. Por ejemplo, los tónicos pueden ser sujeto o pueden ser objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, igual que los átomos que pueden ser objeto directo, objeto indirecto. Bien. Entonces es importante que aprendas cuáles son todos los pronombres personales. En sí es importante que aprendas toda esta clasificación de pronombre que estamos revisando, porque a veces te piden que cuentes los pronombres de un enunciado. Y para que puedas contarlos, obviamente tienes que saber cuáles son. También vas a encontrar pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos te dice señalan la ubicación con respecto al hablante. Bien. Por ejemplo, te van a indicar si hay cercanía, si hay distancia media, bien, o si hay lejanía, ¿no? Por eso te dice señalan ubicación espacial del emisor. Tienes este y sus femeninos y plurales, igual que ese y aquel. Este, estos, ese, esos, aquel, aquellos. Esta, estas, esa, esas, aquella, aquellas. Y vas a encontrar las formas neutrales, que son esto, eso y aquello. Bien. Listo. Por ejemplo, si digo auxiliar, aquella es mi mochila, aquella es un pronombre demostrativo. Estos son mis principios y van estos, pronombre demostrativo. Hay que hacer la aclaración. Para que sean pronombres, tienen que aparecer solos. No pueden aparecer acompañando un sustantivo. O sea, tú no podrías decir, por ejemplo, esta casa y decir que es un pronombre, porque va a ser un determinante. ¿Y eso por qué? Porque está al lado de un sustantivo. Bien, está al lado de un sustantivo. Entonces, esa sería la diferencia fundamental. La próxima clase, nosotros vamos a trabajar estas palabras casi idénticas, bien, casi idénticas. Vamos a trabajarlas, pero las vamos a ver como determinantes, bien, las vemos como determinantes. Y la diferencia fundamental es la presencia del sustantivo. Como determinantes van a acompañar a un sustantivo. Como pronombres no, aparecen reemplazándolos. En este otro cuadro tienes los pronombres posesivos. Te dicen, señalan posesión o pertenencia de la primera, segunda o de la tercera persona. Tienes mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro. Por ejemplo, la corbata guinda es tuya. Tuya, pronombre posesivo, marca la posesión de la segunda persona. Estas entradas del cine son nuestras. Nuestras marca la posesión de la primera persona. Bien. Lo mismo, si por ejemplo te dijera, el niño tuyo, entonces ahí ya no sería pronombre, porque está acompañando un sustantivo. Tiene que aparecer solo para que sea considerado como pronombre. Luego tienes los indefinidos. Los indefinidos hacen referencia al nombre, dice de modo impreciso cuantitativamente. O sea, no te dicen cantidades exactas. Bien, tienes algo, nada, alguien, nadie, quien quiera, quienes quiera, muchos, todos, ambos. ¿Ya? Em, no te dicen cuántos son de forma exacta. Por ejemplo, nadie conocía la noticia, ¿no? Hay pocas golondrinas aquí. Nadie, pocas, muchos, ambos, ¿no? Son indefinidos. Por otro lado, tienes los relativos. Los relativos son pronombres que te dice que aparecen encabezando proposiciones subordinadas adjetivas. Modifican el nombre de la frase nominal. Tienes qué, quién, cuál, cuyo, cuánto. O sea, a estos los vas a reconocer porque van a aparecer siempre al lado de un sustantivo relacionándolo con otra información. Por ejemplo, si yo digo, la casa que compró es grande. Observa que aquí tienes dos ideas, que la casa es grande y la casa comprada. Para unir esas dos ideas aparece el pronombre que, la casa que compró. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se llama relativo entonces? Porque relaciona, ¿ya? Relaciona información. También puedes, por ejemplo, el profesor a quien saludé es mi tutor. Entonces tienes el profesor a quien saludé. Ese quien hace referencia al profesor. ¿Te das cuenta?
¿Por qué se usó quién? Porque el profesor tiene el rasgo más humano. Puedes tener también cuál, ¿no? La razón por la cual faltó me sorprendió. Entonces, ¿cuál hace referencia a razón? Siempre estos pronombres relativos, para que puedas reconocerlos, van a aparecer antecedidos por un sustantivo. Bien. Por ejemplo, los paraguas que compraste son negros. Natalie, quien es actriz, actuará en Canadá. ¿Quién hace referencia a Natalie? Que hace referencia a paraguas. ¿Qué otros pronombres vas a encontrar? Tienes los interrogativos y exclamativos. Son los mismos, como puedes observar. ¿Qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo, cuándo? Son los mismos, solo que estos siempre se escriben con tilde. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar los interrogativos de los exclamativos? Porque los interrogativos te van a plantear preguntas, mientras que los exclamativos te van a expresar algún tipo de sentimiento. Por ejemplo, ¿dónde dejaste los rosarios? Pregunta, ¿no? Dime quién fue el afortunado, pregunta indirecta. ¿O qué le regalaré este año? Pronombre exclamativo. No sé cuánto dinero necesitaremos. Pronombre exclamativo. Entonces, la diferencia entre ellos es que los interrogativos plantean preguntas y los exclamativos plantean emociones, sentimientos, tienen carga subjetiva. Listo, trabajamos nuestro siguiente ejercicio. En la primera nos piden dónde hay más pronombres y en la segunda que los clasifiquemos. A ver, comiencen chicos.
Muy bien. Veamos. Corrobora con tus respuestas, ¿ya? Aquel tiene más juegos para mí, hermana. Tienes aquel y tienes mí. Pocos aprobaron el examen de portugués. Pocos. Estos 3 osos de peluche serán nuestros. Solamente nuestros. Mis tíos, quienes son fiscales, viajaron hoy. ¿Quiénes? Aquellas, nos convocaron aquellas, nos, entrenarlas, las. Entonces, definitivamente tu respuesta aparecía en la E. El hotel donde pasé mis vacaciones lo vendieron. Donde es un relativo, ¿no? Su antecedente es un sustantivo. Ese rompecabezas numérico es tuyo, Guillermina. Tuyo es un posesivo. Este me mostró su nuevo departamento amoblado. Este es un demostrativo. Usted y yo solíamos ir a pasear todas las mañanas. Bueno, usted y yo, ambos son personales. Ya está. Entonces tenías 1B, 2C, 3D, 4A. Casita, ¿no? Esas eran tus respuestas correctas. Bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ahora sí, después de haber trabajado estas dos categorías que funcionan como núcleo de frase nominal, vamos a centrarnos en la FN, en la frase nominal. ¿Qué es la frase nominal? Es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. Y este va a desempeñar diferentes funciones en la oración y fuera de ella. Por ejemplo, los artesanos trabajan en esta ciudad. Los artesanos es una frase nominal. Esta ciudad es otra frase nominal. Tú y Leo es una frase nominal. Los mejores amigos es otra frase nominal. En cuanto a la estructura, el elemento central y obligatorio, que es el núcleo, que puede ser un nombre o un pronombre, y es la teoría que hemos revisado. Bien, entonces donde tú identificas un nombre o un pronombre, ya puedes contar como frase nominal. Y también puede aparecer con modificadores, sean directos o indirectos. Los modificadores directos pueden ser los determinantes y los adjetivos. Mientras que los modificadores indirectos pueden ser una frase preposicional, una frase positiva o una proposición subordinada adjetiva. Vamos a ver un poco más del MI, del modificador indirecto. Dice que puede ser una frase preposicional. Por ejemplo, si yo digo la casa de Inés, entonces de Inés es una frase preposicional, va a funcionar como MI. Luego, puede ser una frase apositiva o aposición. Ernesto, mi hermano. Entonces, mi hermano es una posición, porque es un elemento semánticamente equivalente a Ernesto, que es un sustantivo. Va a funcionar como un MI. Y luego tienes la proposición subordinada, el cuadro que pintó. Entonces, ¿qué pintó? Es una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque tiene verbo. Todo lo que contiene verbo ya se considera como proposición. Bien, entonces es un modificador indirecto. De estas 3 formas se puede presentar el MI en la frase nominal.
¿ya? Frase positiva, frase preposicional, proposición subordinada. En cuanto a la teoría de los modificadores directos, como determinantes y adjetivos, lo vamos a trabajar en nuestra próxima sesión, ¿ya? Es el tema de la próxima sesión. Vamos a ver cómo es que se clasifica la frase nominal. Hay dos criterios. Por el número de núcleos y por la presencia o no del MI. En primer lugar, veamos, por el número de núcleos. Puedes tener una frase nominal simple o una frase nominal compuesta. Va a ser simple aquella que solamente presente un solo núcleo. No importa si tiene o no modificadores, pero solo debe ser un núcleo. Por ejemplo, en la frase el vestido floreado, vestido es un solo núcleo. Aquel momento lo recordaremos todos. Aquel momento, momento es un solo núcleo. Lo es otra frase nominal que solo tiene un núcleo. Todos también es otra frase nominal y es un solo núcleo. Esas son frases nominales simples. Luego tienes la frase nominal compuesta. Es aquella que va a presentar dos o más núcleos. Por ejemplo, las casas y los edificios serán vendidos. Casas, edificios son dos núcleos, dos sustantivos. Este fin de mes compramos sillas y mesas. Sillas, mesas son dos núcleos, son dos sustantivos. Bien. Luego tienes, por la presencia o no del modificador indirecto. Vas a tener frase nominal compleja y frase nominal incompleja. Se denomina frase nominal incompleja porque carece de MI. Es un núcleo, puede tener o no modificador directo, pero lo que no va a tener es MI. Por ejemplo, esto es lo que yo quiero. Tienes esto y tienes yo. Ella recibió un extenso mensaje. Tienes ella y un extenso mensaje. Por ejemplo, en la frase nominal un extenso mensaje, un y extenso son modificadores directos y mensaje es el núcleo. En cambio, la frase nominal compleja va a presentar modificadores indirectos. La mujer de cabello negro es mi madre. De cabello negro es una frase preposicional. Ya sabemos que la frase preposicional funciona como MI. Raquel, mi cuñada, dejará Iquitos. Mi cuñada es una frase positiva. Hemos visto que la frase positiva también funciona como MI. La billetera que te regaló es de cuero. Que te regaló es una proposición subordinada, que tiene verbo. Entonces, también la vamos a considerar como frase nominal compleja. Como puedes ver, depende estrictamente de la presencia del modificador indirecto para que puedas clasificar a la F. Cuando a ti te pidan que clasifiques a la frase nominal, debes tener en cuenta estos dos criterios, el número de núcleos y la presencia o no del MI. A ver, es justamente lo que vas a hacer aquí. Vas a clasificar estas frases nominales. ¿Bien? A ver, comienza por favor.
¿Listo? A ver, se tenían que emplear ambos criterios. Entonces comenzamos. La frase nominal el trigo y la cebada. En la frase nominal el trigo y la cebada yo observo que hay dos núcleos, que son trigo y cebada. Por lo tanto voy a decir que es compuesta. Y como no observo que hay un MI, solo veo la presencia de MD, entonces voy a decir que es incompleja. Luego, mi vecino es simple porque solo tiene un núcleo y es incompleja porque solo tiene un MD. En su sentido del humor, es simple porque solo tiene un núcleo. Del humor es una frase preposicional, funciona como MI, entonces va a ser compleja. El personaje es un solo núcleo, es simple y no tiene MI, es incompleja. La atención del público es simple, pero es compleja, ¿no? Bien. Los pagarés y las tarjetas de crédito es compuesta y a la vez es compleja. ¿Por qué? Porque tienes de crédito, que es una frase preposicional y funciona como MI. En relojes, brazaletes y sortijas es compuesta porque hay varios núcleos, pero es incompleja porque no hay MI. Esta era la clasificación correcta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ya. Entonces seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la concordancia. ¿Cómo es que se establece la concordancia dentro de la frase nominal? De manera obligatoria, el núcleo siempre va a establecer concordancia con sus modificadores directos, que vienen a ser los determinantes y el adjetivo. Por ejemplo, en estos chalecos nuevos, mi núcleo es chalecos, es masculino plural. Entonces, estos y nuevos, que son los modificadores directos, también debe estar en masculino plural. Lo mismo en aquellos buzos usados, ¿no? Buzos es el núcleo, masculino plural, aquellos y usados, masculino plural. Las novelas fantásticas, novelas es el núcleo, es femenino plural, las y fantásticas también debe estar en femenino plural. Muchas pelotas rojas, pelotas está en femenino plural, muchas y rojas también debe estar en femenino plural. Pero no se da esa concordancia obligatoria con el MI. Va a depender del tipo de MI que presente. Si la frase nominal tiene como MI una frase positiva o una proposición subordinada, sí va a haber concordancia. Por ejemplo, Rogelio, el tesorero, firmó el documento. Entonces ahí tienes que el tesorero esté masculino singular, igual que Rogelio. La niña que tiene trenzas es mi sobrina. También la niña. Entonces hay una concordancia en género y número. Bien. Pero si el MI es una frase preposicional, entonces no puede haber concordancia. ¿Ya? No es obligatoria la concordancia. Es decir, yo puedo decir la casa de mis tíos, casa está en femenino singular, y mis tíos está en masculino plural. Bien, y entonces eso no va a afectar. Entonces recuerda, la concordancia es entre el núcleo y sus modificadores indirectos siempre y cuando sea una frase positiva o una proposición subordinada. Eso respecto a la concordancia. Ahora hablemos de las funciones de la frase nominal. La frase nominal es un elemento muy versátil. Va a cumplir funciones dentro de la oración, incluso hasta fuera de la oración. ¿Cuáles son estas funciones? Mira, tienes el vocativo, el sujeto. Como complemento puede ser un atributo, un objeto directo, un objeto indirecto, un circunstancial, un agente o un complemento de nombre, de adjetivo, de verbo. En primer lugar, hablemos del vocativo. El vocativo es el interlocutor, es con quien uno está hablando. A veces resulta importante mencionarlo, ¿no? Madrina, te extrañé muchísimo. Entonces, madrina es una frase nominal y está como vocativo. Te lo dije varias veces, amiga. Amiga es una frase nominal y está como vocativo. Regresa Sara para Navidad. Sara es un vocativo.
Recuerda que el vocativo es un elemento extraoracional, o sea, está fuera de la oración, no es ni sujeto ni predicado. Luego tienes el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el tema de la oración, es de lo que te habla la oración. Por ejemplo, mis compañeros organizaron una reunión. ¿Quiénes organizaron una reunión? Mis compañeros, tu sujeto. Se duplicó en el último año la venta de autos. ¿Qué se duplicó en el último año? La venta de autos. Ese es mi tema y es una frase nominal. Bien, es una frase nominal. Luego, en el predicado puedes encontrar como complementos. Tienes el atributo. El atributo se denomina así porque atribuye características al sujeto. Se va a presentar necesariamente con verbos copulativos. ¿Ya? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Tienes ser, estar, parecer. Entonces, siempre el atributo se presenta con este tipo de verbos. Por ejemplo, los profesores son personas serviciales. Personas serviciales es una frase nominal que aparece después del verbo copulativo ser. Gloria María ha sido el primer puesto. El primer puesto es una frase nominal que aparece después de sido, que es el participio de ser. Entonces, siempre esta frase nominal se va a presentar después de un verbo copulativo. Luego tienes el objeto directo. Como objeto directo, la frase nominal se va a presentar después de un verbo transitivo. Recordemos que el objeto directo es el elemento que sufre o padece directamente la acción. Por ejemplo, tengo un sombrero de vaquero en casa. ¿Qué tengo? Un sombrero de vaquero. Es una frase nominal, funciona como de. Carol encontró a su gatito en el parque. A su gatito es una frase nominal y está complementando al verbo encontrar. ¿Ya? Entonces está como objeto directo. Luego tienes como objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto, chicos? El objeto indirecto es el destino de la acción. Es a quién está dirigida la acción. Entonces puede aparecer pronominalizado por le o les, como en el ejemplo. Les sugerí algunas rutas turísticas. Les sería a ellos el destino de la acción. O puede aparecer como frase preposicional. Reservemos 2 entradas para Iris y Omar. Para Iris y Omar, frase preposicional que funciona como hoy. Luego tienes los circunstanciales. Expresan circunstancias de lugar, tiempo, compañía. Puede venir precedidos por una preposición, te dice. Por ejemplo, en marzo recibió una medalla olímpica, pero marzo es una frase nominal. Iremos a la piscina con mis padrinos. Tienes la piscina, mis padrinos son frases nominales. Bien. Te dicen dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué sucede la acción. Luego tienes el agente. El agente es el responsable de la acción en una oración pasiva. ¿Ya? Aquellas ruinas fueron visitadas por los turistas. Los turistas son los responsables de la acción, de la oración pasiva. Los contratos fueron firmados por ellas. Ellas son las responsables de la acción. Bien. Entonces, siempre el complemento agente va a aparecer en oraciones en estructuras pasivas. Luego tienes como complemento. Puede ser complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. Por ejemplo, el mantel de lino se ensució. Lino es una frase nominal, está complementando a mantel. Entonces es complemento de nombre. Ella está cansada de tus quejas. Tus quejas es una frase nominal, está como complemento. ¿Complemento de qué? De cansada, que es un adjetivo. Entonces es complemento de adjetivo. El dueño aceptó un nuevo accionista. Un nuevo accionista está complementando el verbo aceptar. Entonces es un complemento de verbo. Bien. Va a depender entonces de la categoría con la cual está trabajando, a la cual está modificando. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas?
Trabajamos entonces nuestro siguiente ejercicio. Se trata de identificar las funciones que desempeñan estas frases nominales. A ver, comenzamos.
A ver, identificamos las funciones. Comparen, por favor, chicos, con sus respuestas. No me han enviado, entonces comparen. Los alumnos organizaron la feria de ciencias. La feria de ciencias me dice eh, que fue el elemento que recibe la acción de organizar. Entonces aquí yo voy a afirmar si recibe o padece la acción, es un objeto directo. Además, el verbo organizar es un verbo transitivo. Jefe, el alcalde dio una conferencia de prensa. Jefe es mi interlocutor, es con quien estoy hablando. Entonces, va a ser mi vocativo, ¿ya? Es con quien estoy hablando. Luego, el sábado, yo le regalé un dispositivo celular. Le me dice el destino. ¿A quién? ¿A quién está dirigida la acción? ¿No? Entonces está como un objeto indirecto. Esta es la verdadera historia de mi vida, Lisa. La verdadera historia de mi vida es una frase nominal que aparece al lado de un verbo copulativo, porque es la flexión, es la conjugación del verbo ser. Entonces aquí está como atributo. Aquellos cuadros serán vendidos por el pintor. Esta es una oración pasiva. El responsable de la acción es el pintor. Entonces vamos a decir que es un complemento agente. Recuerda que el complemento agente se presenta como el responsable de la acción, pero siempre en una oración pasiva. Judith, mi abuelo paterno nació en Cajamarca. Bueno, mi abuelo paterno es una frase nominal que realiza la acción. Entonces, si realiza la acción, va a ser un sujeto. Nosotros visitaremos el norte el próximo año. El próximo año te dice el momento de la acción, que es un complemento circunstancial. Incluso podrías precisar, ¿no? Circunstancial de tiempo. Como puedes ver, son varias las funciones que va a desempeñar la frase nominal y claro, implica que también tengas una base respecto a estas funciones. De todas maneras, esto se trabaja con mayor detalle cuando ya estemos en el tema de la oración. Ahí se trabaja cada una de estas funciones con una mayor explicación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Todo está claro? Entonces vamos a revisar las preguntas que tenemos seleccionadas para esta clase. Tenemos 4 preguntitas. Ahí está. La primera pregunta es la pregunta 3. A ver, tienen algunos minutos para que puedan desarrollarla, luego la trabajamos juntos.
A ver, corroboramos la respuesta. La frase nominal se denomina simple cuando presenta un núcleo. Si tiene dos o más núcleos, es compuesta. Según lo señalado, seleccione la opción en la que hay frase nominal compuesta. A ver, compramos rosas y orquídeas para la decoración. Yo observo que aquí hay una frase nominal, rosas y orquídeas. Y efectivamente tiene dos núcleos. Entonces voy a decir que es compuesta. Eso quiere decir que la uno es parte de la respuesta. Luego, aquel es un relato fantástico, espeluznante y trágico. Solamente hay un sustantivo en relato, porque fantástico, espeluznante y trágico son adjetivos. Entonces, no son núcleos de frase nominales. Descarto la 2. Los impuestos aumentarán y se devaluará la moneda. Bueno, tengo la frase nominal los impuestos que solo tiene un núcleo, la moneda es otro y también tiene un núcleo. Descarto. Son ideales para un desayuno las frutas y los cereales. Acá sí tengo una frase nominal compuesta por dos núcleos, ¿no? Las frutas y los cereales. Entonces, 1 y 4 tenían frases nominales compuestas, ¿ya? Todo dependía estrictamente de la cantidad de núcleos que presentara. Vamos con la siguiente preguntita sobre las funciones de la FN. Pregunta 5.
A ver, veamos. Te pedían las funciones de estas frases nominales subrayadas. El próximo año se edificarán varias viviendas. El próximo año te dice el momento cuando se va a realizar la acción. Entonces está funcionando como un circunstancial de tiempo. Luego, Héctor pagó el préstamo hipotecario al banco. Algo fue pagado. Algo recibe la acción de ser pagado. Entonces está como objeto directo. Los buenos consejos siempre son bienvenidos. Es el tema, ¿no? De lo que te está hablando, de los buenos consejos. Entonces está como sujeto. Finalmente, hoy es un día muy especial, queridos alumnos. Queridos alumnos, es tu interlocutor, es con quien estás hablando. Entonces es tu vocativo. Tu respuesta aparecía en 1C, 2D, 3A, 4B, en dadito. ¿Ya? Acá. Acá había que trabajar si la frase nominal era simple, compuesta, compleja, incompleja. ¿Ya? La clasificación. Trabajamos el ejercicio 7.
Clasificamos. La joven que practica yoga, anunció su compromiso. Joven es un solo núcleo, entonces es simple. Pero como tiene con MI, voy a decir que es compleja. Su MI es una proposición subordinada. La puerta y los marcos de las ventanas serán arreglados. Hay dos núcleos, ¿no? Es compuesta, entonces. Y como hay MI, va a ser compleja. Silvana, la recepcionista, es simple, porque solo tiene un núcleo, pero es compleja porque tiene MI. Luego, los fiambres, simple, solo tiene un núcleo, pero es incomplejo porque no tiene MI. Las hortalizas, los lácteos y las legumbres es compuesta porque tiene varios núcleos, pero es incompleja porque no tiene MI. Así era la clasificación. Bien, esos son los criterios que explicamos en la teoría. Último, nos piden la cantidad de pronombres. A ver, analízalo. Listo. A ver. Alguna vez la encuentro por el mundo y pasa junto a mí y pasa sonriendo si yo digo, ¿cómo puede reír? La es pronombre, mi es pronombre, sonriéndose, ese se es pronombre, yo es pronombre. Recuerda que te piden solo pronombres personales. Entonces tenías 4. Bien, chicos, hemos trabajado lo que es frase nominal, sus dos núcleos, nombre y pronombre. La próxima sesión trabajaremos los modificadores directos, que son los determinantes y el adjetivo. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.